partidos que aspiran a gobernar España expliquen sus medidas en materia económica y las sometan a debate con la comunidad universitaria. Además, esta actividad formativa es una buena oportunidad para escuchar dichas propuestas expuestas de primera mano en directo por quienes van a ser nuestros representantes en el Parlamento. Como comenté ayer, también somos estudiosos de ciencias económicas y empresariales y estamos preocupados, por tanto, por la situación de la economía española, por la inversión en educación, en I+D+I, en sanidad, en dependencia, por la evolución del empleo y de los salarios, por la distribución de la renta, por los desahucios, etc. Pero al mismo tiempo, como integrantes de una sociedad que está preocupada por su futuro y que en las próximas elecciones se juega buena parte de él, nos sentimos involucrados en el proceso electoral. En este sentido, esta iniciativa nos va a permitir conocer el análisis que hacen los grupos políticos de la coyuntura económica y, fundamentalmente, conocer sus propuestas para mejorar la situación de la economía y de la sociedad española. El ciclo consta varias sesiones, cada una de una hora de duración. En la sesión de hoy, el representante del Partido Popular va a disponer de 20-25 minutos para exponer su visión sobre la situación actual y las propuestas en materia económica. Tras la exposición, los asistentes podréis formular preguntas a nuestro invitado. Nos acompaña hoy Santiago Pérez López, del Partido Popular, al que agradecemos que haya atendido nuestra invitación, pues nos consta que en esta fecha tiene una apretada agenda de actos. Nuestro invitado nació en Guadix en 1961, casado con 2 hijas, es doctor en Historia por la Universidad de Granada y es profesor de enseñanza secundaria. Es autor de varios libros, en lo que siempre está presente en su tierra natal gitana. El último de ellos es el titulado La Guerra Civil en la comarca de Guadix, 1936-1939. En cuanto a su carrera política, pues fue concejal del Ayuntamiento de Guadix y luego alcalde entre 2007 y 2012. De 2002 a 2012 también ocupó un escaño en el Parlamento de Andalucía, representando a la provincia de Granada. En la Cámara Autonómica fue portavoz del PP en la Comisión de Educación y vicepresidente de la Comisión de Seguimiento y Control de Financiación de los Partidos Políticos. A comienzos de 2012 fue designado subdelegado del Gobierno en Granada, dejando entonces la alcaldía de su ciudad y también su escaño en el Parlamento de Andalucía. Actualmente secretario general del Partido Popular de Granada y recientemente, como sabréis, ha sido designado número 2 en la candidatura al Congreso, por lo que hace unos días ha renunciado a su cargo como subdelegado del Gobierno. Y bueno, sin más dilación, le cedo la palabra a nuestro invitado, que nos va a poner su análisis de la situación actual y sus propuestas para el futuro. Buenos días. Yo en principio quiero agradecer la invitación que se me ha acusado por parte de la facultad, por parte de los organizadores, los cuales se lo agradezco enormemente porque nos da la oportunidad de que podamos exponer cuáles son pues, los criterios, las propuestas y también lo que hemos hecho en estos años al frente del Gobierno de España en unos momentos muy complicados, ¿no? Así que vaya por delante que yo no vengo aquí a meter ninguna moto, entre otras cosas porque estoy en un auditorio informado y formado. Por tanto, yo lo que no quiero es venir bueno, pues a decir cosas que suenen a música celestial, hablar y comentar cosas que todo el mundo nos suena bien y que gustaría que pasaran, pero creo que la economía, y ustedes son estudiantes de economía o docentes, pues tienen criterios más que suficientes pues, para valorar lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y lo que es factible y lo que no es factible. Por tanto, voy a intentar ceñirme un poco a lo que se me ha pedido. Yo esta primera parte la voy a estructurar en 3 grandes apartados, ¿no? El primer apartado que sería qué ha hecho el Gobierno de España, cómo se encuentra la situación del Gobierno cuando llega en 2011 al poder. En segundo lugar, cuáles son las medidas más importantes que se han ido tomando de esta legislatura. Y en tercer lugar, qué es lo que pretendemos hacer a partir del próximo mes de enero si
finalmente tenemos la oportunidad de seguir gobernando. Es un poco la estructura que vamos a poder, o tengo intención de desarrollar. Bueno, yo creo que habría que arrancar del año, la legislatura 2008-2011, en donde creo que es donde se fragua buena parte de las consecuencias que hoy y que en estos últimos años hemos ido viviendo, ¿no? Una legislatura en donde ya a partir del 2007, con la crisis de Lehman Brothers, pues parece que la situación económica va a entrar en barrena, que hay una serie de indicios de un enfriamiento de la economía, pero especialmente de una parálisis de una serie de indicadores que en España o no se le hace caso o se aplican recetas que no eran las adecuadas. En un principio, pues ustedes saben como yo, que mientras hay gobiernos en Europa fundamentalmente que empiezan a tomar y a adoptar medidas de toda índole para abordar una crisis que parecía que iba a ser profunda, en España no solo no se toman, sino que parece que por aquí no iba a pasar. Entonces se pierde un tiempo precioso, que eso posteriormente pues, va a dar lugar a que se tengan que tomar decisiones bastante traumáticas y dolorosas. Y en segundo lugar, no solo se desprecia ese atisbo de crisis, sino que se ponen en marcha medidas que a la postre se vio que no eran adecuadas. Por ejemplo, cuando lo importante, si había crisis de deuda y empieza a escasear el dinero y sube los tipos de interés, pues en España lo que se hace es gastar más sin tenerlo, hay que pedirlo, se pide y se pone en marcha una serie, un macro proyecto que es el Plan E, en dos fases, en donde la primera fase son 8.000 millones que van directamente al gasto y otros 5.000 posteriormente que también se ponen en manos de los municipios para que gasten. En total 13.000 millones. La situación o dónde nos lleva esto, ustedes saben que en una legislatura donde se pierden 3,5 millones de puestos de trabajo, se destruye muchísimo empleo, cierran miles de empresas, hay una serie de problemas añadidos, como es que el gasto social del gobierno y especialmente lo que son, pues, lo que llamamos nosotros buena parte de la carta de ese gasto social tiene que destinarse al desempleo en detrimento de otra serie de aspectos que pueden ser interesantes, especialmente la inversión. En definitiva, se va a crear un cúmulo de circunstancias en donde, además de la crisis que nos viene casi de sopetón, vamos a utilizar esa palabra, pues nosotros nos vemos en un círculo bastante complicado, en donde el dinero se encarece. Nadie habíamos escuchado lo que era la prima de riesgo hasta que la vimos en 750 puntos. Las comunidades autónomas, por ejemplo, no pueden acudir al mercado externo para pedir crédito porque nadie se lo da. El gobierno tiene gravísimos problemas para encontrar esos créditos. En definitiva, bueno, y no digamos nada del crédito familiar, el crédito empresarial. En definitiva, hay un círculo difícil de salir de él, en donde eso lo que trae paro, donde trae quiebra de empresas y enormes dificultades para acceder al crédito público. Esa es, grosso modo, la situación en la cual se encuentra el gobierno de España, donde se destruyen todos los días 1.300 empleos y en donde, como he dicho antes, lo normal es que todos los días se cerraran empresas pequeñas y medianas que daban muchísimo trabajo a la gente, ¿no? Bueno, pues además de esa crisis financiera, crisis de deuda, paro desbordado, pues, y también propuestas que yo entiendo que podían ser casi disparatadas, había que hacer frente pues, a algo que para el gobierno era fundamental, que eran dos cosas. Uno, hacer frente al estado de bienestar para que no se cayera. Dos, tratar de salir
de una situación que nos abocaba a la quiebra y especialmente nos abocaba a lo que era el rescate. Ustedes saben que había partidarios de que Europa rescatara a España, otros que no, pero el gobierno decidió que no debíamos de entrar en el rescate por múltiples aspectos que se consideraban muy negativos en el medio y largo plazo, especialmente lo que eran los salarios, lo que eran las pensiones, etcétera, que iban a haber mermado bastante pues, esa situación. Por tanto, cuando el gobierno llega a la Moncloa, empieza a gobernar, se da cuenta de que además de la crisis económica había algo que en España se había olvidado y que nos estaba abocando pues, a que la crisis fuera más profunda. No solo era la crisis de crédito, no era solo el que hubiera problemas de financiación, sino que España había perdido muchísima competitividad y creo que esa era la palabra clave que había que recuperar. ¿Qué significa esto? Ustedes saben, lo saben mejor que yo. Mientras que en Alemania, por ejemplo, el índice de precio al consumo se mantenía en un nivel aceptable, en España los precios estaban disparados. Mientras que los salarios en España iban parejos y paralelos al IPC, en Alemania había otro tipo de regulación, o en otros países europeos. En definitiva, cuando las empresas tenían que competir fuera, se encontraban con algo que era una barrera prácticamente infranqueable, y era que nuestros costos eran superiores a los de fuera, por lo tanto nuestros costos eran más caros, por consiguiente nosotros no podemos competir. Eso es un problema que detecta el gobierno y que se había detectado ya en la economía española desde la entrada del euro, pero que no se le había hecho caso. Y entonces nosotros teníamos dinero preparado por el euro, de verdad, con un aspecto muchísimo más bajo, pero fuimos perdiendo competitividad debido a que no se habían adoptado las medidas adecuadas para que eso no sucediera así. Por tanto, aquí en España, a partir del 2012, se tuvo que hacer frente primero a una crisis financiera, a una crisis bancaria, a una crisis especialmente de paro muy profunda e importante, y al mismo tiempo también poner medidas o aplicar medidas con una serie de reformas estructurales importantes para recuperar esa competitividad que España necesitaba para salir adelante. En resumidas cuentas, y para cerrar este capítulo, pues yo creo que hay datos que estaban sobre la mesa. 3,5 millones de empleos perdidos, 70.000 millones que cayó la recaudación, porque cuando no solo tenemos problemas de acceso, sino que España recauda menos porque se cae el IRPF, se cae el IVA, en fin, se cae la actividad económica. Por consiguiente, 70.000 millones de euros en los ingresos del Estado, que es muchísimo dinero. El sector financiero al borde del colapso, pues ustedes tuvo que hacer pues, una reforma muy profunda, muy importante en la entidad financiera, donde, si mal no recuerdo, de casi 50 han quedado en 16 y parece son demasiadas. Muchísimas facturas sin pagar en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Por ponerle un ejemplo, les puedo decir que esas facturas sin pagar en Andalucía suponían más de 16.000 millones de euros, y que no solo Andalucía, sino que fue Cataluña, fueron todas las comunidades autónomas, en donde esto era muy importante porque al final ese dinero se le debía a las pequeñas y medianas empresas. Por consiguiente, si esa factura estaba en los cajones de las instituciones, no se reconocía, no se podía poner en marcha el proceso de pago. Por consiguiente, muchísimas familias o tuvieron que cerrar o fueron despedidas. Entonces, el gobierno puso en marcha el Fondo de Liquidez Autonómica y puso en marcha pues, esa vía extraordinaria de apoyo financiero a los ayuntamientos para que se pudieran pagar las facturas que había en el cajón. Había una deuda sanitaria de unos 16.000 millones de euros también en facturas que no se pagaban y que se debían pues, a empresas sanitarias.
Y por si era poco, todo esto teníamos un déficit energético y lo que se conoce como una deuda planetaria de 26.000 millones de euros. Todo eso al final, ¿qué implica? Pues que el déficit del Estado o de las cuentas públicas suponía 30.000 millones más de lo que se había dicho en un principio, por tanto estábamos en el 9%, cuando la previsión era bajar del 6%. Esa era la situación, ese es el panorama, y el gobierno lo que plantea son dos cosas. Primero, recuperar la confianza, evitar el rescate. ¿Cómo se recupera la confianza? Aplicando medidas en donde tanto los inversores como las personas que te han prestado el dinero entiendan que tú vas a hacer un esfuerzo para devolver ese dinero, y también no solo devolverlo, sino que va a adoptar medidas para que poco a poco vaya reduciendo ese déficit público, que es fundamental para atender otras necesidades. Evitar el rescate fue el objetivo, y ahí se aplicó buena parte de la política económica que el gobierno puso en marcha. Y esa política económica está dando sus resultados, porque a día de hoy hay datos que son muy interesantes. Por ejemplo, ustedes saben que nos hemos convertido en un país exportador. Y nos hemos convertido en un país exportador no solo en la agricultura, como podía pasar o podíamos atisbar, sino que ustedes saben que hoy España es pionera en exportación de bienes de equipo. Es decir, España, ustedes saben que un Airbus, por ejemplo, el 15% de las piezas que lleva pues son fabricadas en España. Entonces, los bienes de equipo ahora mismo son la primera fuente de exportación de España. Luz eléctrica, maquinaria, herramientas, materiales de transporte, etcétera, etcétera. La segunda es la industria en exportación, la segunda industria en exportación de química, especialmente la farmacéutica básica. Aquí España es pionera, hasta tal punto que, aunque parezca también raro, prácticamente el 90% de las aspirinas que se distribuyen por el mundo se fabrican en España, por ponerle un ejemplo. Y la tercera industria de exportación es la del automóvil, con dos subsectores muy importantes: los fabricantes, es decir, las marcas, y también los componentes. Por ejemplo, 1 de cada 4 interiores de coches que van por el mundo se fabrican en España. Bueno, pues todo eso, además, ha posibilitado que hayamos remontado en la exportación, sino que también algo que ha sido tradicional, como es la exportación agrícola, ha sufrido un cambio muy importante. No solo son los productos, que digo yo, pues las hortalizas que se exportan fuera, sino que se ha hecho un esfuerzo, y ahora el 80% de los productos agrícolas son elaborados en España, transformados y llevados en alquiler secundario. Y al mismo tiempo de eso, otro aspecto importante para que sea el esfuerzo que se hace en competitividad es que el turismo, que era la gran fuente, pues sigue siéndolo, pero no es la única y esencial a la hora de determinar cuáles son las fortalezas exportadoras de España. Por tanto, si se mejoraba la competitividad, aumentaba la mejora de las exportaciones, los sectores aumentan su actividad, se crea más empleo, se recauda más, y al mismo tiempo mantenemos el estado de bienestar. Eso es lo que ha hecho el gobierno de España en estos años, y eso es lo que se pretende hacer de cara al futuro. Por tanto, los ingredientes de la política económica del gobierno han sido reformas estructurales para ser más competitivos. Se han eliminado muchas trabas que había. Esos eran todos los indicativos que aparecían en todos los estudios económicos referentes a España. En España hay mucha burocracia, se tarda mucho en poner en marcha una empresa, etc. Y luego había pues, una serie de limitaciones que de alguna manera lastraban la recuperación económica. Ahí se ha aplicado el gobierno de España. Hemos sido conscientes de que no a todo el mundo le han gustado pues, los recortes que ha habido o las medidas que se han tomado. Por ejemplo, las medidas que se tomaron respecto a las renovables. Pues las renovables, todos somos conscientes de que uno de los grandes futuros por los que hay que apostar, pero en ese momento era un dardo envenenado, porque las renovables en España, la mayoría de las personas o de las empresas que se acercan a invertir en las renovables lo hacen no solo como inversión, sino como un medio de rentabilizar esa inversión a muy corto plazo. Y esa factura la estamos pagando todo en el recibo de la luz. Por tanto, esa es una de las medidas que se toma en este apartado.
Entonces, estabilidad macroeconómica, mejora de la relación calidad-precio a la hora de producir, estabilidad monetaria. Ustedes han visto que la prima de riesgo estaba en 110, 112 y le están pagando, ahora mismo nos pagan para, antes pagábamos nosotros el 6% de interés para obtener dinero, ahora nos pagan por obtener dinero, lo cual ha sido también un cambio importante, y apoyo a las empresas. Además de eso, se ha hecho una reforma laboral. Yo aquí no vengo a defender 100% de esa reforma laboral. Creo que cumplió un principio básico, que era intentar que no se tuvieran las empresas como se estaban destruyendo, sino dar flexibilidad para al menos mantener alguno o buena parte de esa empresa abierta y que no se empezara de cero. Había unos costes energéticos que había que reformar, un costo financiero con una reforma financiera, un coste tributario con una reforma tributaria, donde ustedes saben también que ante la caída de la recaudación, en principio se adopta una medida que no estaba en el programa electoral de nuestro partido, porque íbamos a bajar los impuestos y se subieron, pero también es verdad que una vez estabilizado y estabilizada la economía y empezamos a crecer y al mismo tiempo a generar ingresos, pues ya ha habido una reforma importante que ha afectado al 95% de los contribuyentes españoles. Por tanto, para darle un dato que creo que es importante, si antes subíamos los salarios un 4% y los precios un 3,5%, al mismo tiempo en Alemania los salarios subían un punto y los precios medio punto. Imagínense ustedes con esos datos cómo íbamos a competir fuera con estos productos. Pues ahora es al revés. La inflación en España está en el 0,7%, IPC, un crecimiento salarial del 0,4-0,5% de media en convenio y ahora mismo estamos en disponibilidad de competir no solo con Alemania, sino con cualquier otro país del entorno. Por tanto, los costos de esa reforma, que fueron difíciles y dramáticos, al final están dando también unos resultados bastante importantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de cara al futuro? Pues nosotros entendemos que en principio mantener una política de estabilidad, una política de crecimiento moderado, una política de rigor en el gasto, que eso también es muy importante, una política que se atienda a los servicios básicos y también el estado del bienestar, porque aquí van a venir a decir todo el mundo que el estado del bienestar es fundamental, que hay que subir o que aumentar los índices de todo tipo, pero la verdad es que si no hay ingresos no se puede gastar. Y ustedes lo saben, y en una casa yo soy padre de familia, si yo dispongo de 1.000 euros, pues esos 1.000 euros tengo que saber repartirlos y distribuirlos. Y lo que nunca podría hacer es que si una hija mía pues le hace falta unos zapatos por tiene rotos, pues me voy a comer y no compro esos zapatos, por ponerle un ejemplo que todo el mundo entendemos, ¿no? Bueno, pues para que el estado de bienestar funcione, tenemos que tener recursos, hay que conseguir que más gente trabaje. Ahora están trabajando a pesar de la crisis, más personas de las que en el 2012 lo estaban haciendo. Se está creando empleo, estamos creciendo por encima del 3%, en definitiva, pues hay una serie de elementos y de argumentos económicos que nos da pie a que sigamos en esa senda de rigor presupuestario, de crecimiento sostenido, de creación de empleo, de ayuda a las empresas, porque son las que generan el empleo, no lo crea los gobiernos, y por supuesto reformas importantes como ha sido la educación y otras que al final todo eso tiene que permitirnos entrar en esa senda de crecimiento en los próximos años. Eso es, grosso modo, la idea que nosotros tenemos, sabiendo de dónde venimos, qué hemos hecho, que no ha sido fácil, porque todo el mundo le gusta adoptar medidas que son muy positivas y que son muy bien recibidas, pero para que se pudiera repuntar y despuntar, obviamente había que tomar medidas drásticas como se tomaron, y hoy yo creo sinceramente que podemos ver con un poquito más de optimismo la situación de cara al futuro. He visto que estoy veintitantos, pues si me parece corto aquí y me someto a las preguntas que quiera proponer.
Muchas gracias, Santiago. A continuación, sobre tu primera pregunta, lo vamos a dejar a nuestro vicedecano de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial. Vais tomando nota de los turnos que se vayan pidiendo, ¿de acuerdo? Yo tengo varias preguntas, pero empezar con una y ya, según vamos avanzando. Mi primera pregunta es sobre tengo un tipo de empresa aquí en España, que todos sabemos que se creó durante el gobierno de Felipe González con Miguel Guayar, que es la SICAR. Esta empresa necesita un capital social de casi 2,5 millones de euros para crearse, además de necesitar unos 100 accionistas mínimos, cuando sabemos que muchos de estos accionistas al final son hombres de paz. ¿Por qué se mantiene este tipo de empresa a pesar de que tributa únicamente al 1% y que en los últimos 5 años de aproximadamente unos 8.000 millones de beneficios que han tenido han aportado a la hacienda pública aproximadamente unos 60? Le van haciendo yo puedo ir contestando. Sí, tengo más, pero prefiero que sean mis compañeros. Bueno, pues yo pienso, en una opinión mía, ¿no? Que no me gusta obviamente, que debemos, la primera parte del objetivo que se planteó en su momento está conseguido. Yo creo que en esta legislatura habrá que abordar situaciones que o bien no se han podido hacer, o bien porque ha sido complicado abordarlas, o porque simplemente no hemos dedicado a otra cosa, ¿no? Entonces, en el tema de la SICAR, yo por lo que tengo entendido, es verdad que su tributación es prácticamente irrisoria, es verdad que puede ser pues, un lugar en donde bueno, pues, se alojen determinadas no sé, apuestas financieras, etcétera, pero me imagino que a partir de ahora habrá que ir metiéndole mano pues, a situaciones que a lo mejor se vean injustas y desequilibradas, ¿no? Yo no sé qué va a hacer el gobierno con esta situación concreta y bueno, pues yo tomo nota y pregunto, pero no sé qué va a pasar con la situación. Dentro del programa económico bueno, buenos días, primero agradecerle la intervención y preguntarle sobre el tema educativo, porque solamente brevemente ha mencionado el tema educativo como algo como una variable transversal a realmente el tema de reactivar la productividad dentro del país. ¿Cuáles serían las propuestas más o menos específicas en el ámbito educativo? Si hay algún tipo de idea con orientación a proponer algún tipo de pacto realmente nacional y que se olvide un poco la dinámica esta de las últimas décadas en el ámbito educativo, que realmente no reconforta, no llega a ajustarse correctamente con lo que significa el mercado de trabajo. ¿Cuáles serían las propuestas concretas por parte del Partido Popular dentro de su programa económico relacionado con la educación? Bueno, el tema educativo en España, desde la LODE del 82 hemos tenido, es verdad, pues varias apuestas con varias leyes orgánicas que desde mi punto de vista pues, no han ido al kit de la cuestión, ¿no? Es decir, en España tenemos un alto índice de fracaso escolar, por encima del 30%, depende pero en torno al 30%, hay un abandono educativo temprano muy fuerte y muy potente. Cuando competimos y normalmente se hacen estudios como el PISA, vemos cómo los alumnos españoles, sobre todo en matemáticas, en ciencia, etcétera, pues no salen muy favorecidos. En lectura pasa lo mismo. En definitiva, hay una serie de carencias muy fuertes, muy potentes, que no se han solventado. Entonces, ese es un primer aspecto que creo que hay que seguir insistiendo. Y yo soy partidario del pacto educativo. Un pacto educativo en donde primero el profesor tenga la autoridad que necesita, que esté bien pagado, bien formado, pero también bien seleccionado. Yo creo que es muy importante que la selección de profesorado se haga con muchísimo rigor. En segundo lugar, dar los instrumentos necesarios al alumnado para que pueda competir fuera. Y en tercer lugar, y para mí muy importante, la calidad educativa, que al mismo tiempo la calidad educativa tiene que ver con algo que también estamos en un mundo competitivo, y es que no puede haber igualdad de resultados cuando todos somos personas muy diferentes, ¿no? Por tanto, esto
todo eso es importante tenerlo en cuenta. Dicho eso, todos esos vaivenes políticos, toda esa serie de leyes educativas, pues nos han llevado a un callejón sin salida. El callejón sin salida es que hoy en día hay un modelo educativo que está haciendo agua. Y un modelo educativo que está haciendo agua, yo no hablo de la LOMCE porque se está poniendo ahora en marcha, pero creo que el modelo educativo nuestro tiene que apostar por el idioma, tiene que apostar por las nuevas tecnologías, pero además de eso no puede abandonar las humanidades, que son fundamentales e importantes, y además de esto tiene que haber un gasto educativo en torno al 5 o 6% del PIB, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, todo eso lo que nos lleva es que efectivamente España necesita un pacto educativo en donde se ponga sobre la mesa cuáles son las grandes carencias, por ejemplo, la FP dual, que creo que es importante, el modelo alemán a mí me gustaba mucho, efectivamente, ahí está, mezclando por un lado formación en los centros educativos y formación en la empresa, pero todo eso tiene que ser pacto educativo, pero en donde creo que todos los grupos políticos, todos los sectores tienen que también hacer un esfuerzo porque haya cosas que, es decir, en un pacto tú tienes que renunciar a cosas. El 100% no lo puedes conseguir, ¿no? Entonces, dar un pacto de estabilidad y teniendo como valor fundamental un profesorado retribuido, formado y bien seleccionado. Y luego, sin duda, yo lo que no soy partidario es de la igualdad de resultados, porque eso es letal para un sistema educativo. Es decir, los alumnos tienen que estudiar para aprobar. Lo que no puede ser es que tú sin aprobar puedas pasar el curso y puedas seguir progresando. Y hay otra parte muy importante del sistema son la beca, ¿no? Yo creo que las becas tenemos que seguir, aunque seamos aumentado, hay que seguir aumentando el capítulo de becas, pero con dos aspectos que también todo el mundo no entenderá. Por un lado, ingresos vía IRPF de la familia, y en segundo lugar, pues que yo entiendo que una beca también tiene que ser merecedora a la persona que la tiene de unos resultados académicos. Entonces, desde esa perspectiva, creo que se puede fundamentar un pacto educativo y un cambio educativo que es muy importante en España y que lo estamos necesitando. Disculpe, buenos días. He hecho un poco de menos en el discurso del Partido Popular un discurso a favor de la creación y a favor del fomento de la economía, de un modelo productivo, de la creación de valor, de crear riqueza, de un tejido empresarial, de cómo hacer todo eso para que la economía realmente crezca, que las empresas crezcan, que se cree riqueza. Abandonar el discurso financiero de los desastres que se hicieron, y lo que no veo es exactamente en qué, si el Estado va a invertir o si va a propiciar o va a ayudar a las empresas para que ellas sean más competitivas y no a base de abaratar, porque no creo que al final el valor se consiga abaratando, se consigue precio. Yo coincido en buena parte con su reflexión y su pregunta. Efectivamente, yo creo que estamos en una primera fase que creo que ha terminado y es crecer abaratando costes. Somos competitivos y yo creo que a partir de ahora habrá que hacer otras cosas. Primero, para elevar el nivel medio de los salarios. Es verdad que ahí tenemos un problema. En segundo lugar, yo creo, no vamos a hablar, por ejemplo, de lo que otros hablan de contrato único. Entre otras cosas, habría que modificar la Constitución, pero sí habría que unificar buena parte de esos contratos. Y en tercer lugar, y lo que es más importante, somos conscientes de que el empleo lo crean las empresas. Entonces, es importante seguir abordando el tema de la burocracia, que es fundamental. Es importante, y creo que se va salvando poco a poco, el tema de la financiación para que las empresas puedan, de alguna manera, sobre todo las que comienzan, que puedan tener una financiación suficiente. Y en tercer lugar, hay que seguir enfocando buena parte de las medidas económicas del gobierno a la creación de puestos de trabajo y especialmente a mantener
ese tejido empresarial que es fundamental, sin olvidar las nuevas tecnologías y sobre todo lo que son los sectores emergentes donde España puede y tiene mucho que decir para la creación de empresas y de empleo. Y coincido con usted en lo que dice que efectivamente en algún aspecto ya más no se puede bajar y más no se puede fijar. Claro, es que está muchas veces la política, los políticos hablan mucho, parece como es un regateo de precios, de contratos públicos y demás. Y al final, el fondo de la cuestión es, no es a crecer, sino vamos a crear valor, vamos a crear empresas, vamos a exportar más, vamos a ser innovadores o no. O nos vamos a contentar con ser la maquila del imperio alemán. No obstante, tengo que decirle, yo preparando pues esta charla me he sorprendido con determinados datos que demuestran de que en España está habiendo un cambio, no drástico, pero sí paulatino, respecto a lo que es la generación de exportación. Antes le he dado unos datos que a mí me sorprendieron. Sinceramente me sorprendieron porque era desconocedor de hasta qué punto habíamos conseguido, ¿no? Pues yo creo que ese tiene que ser el camino. Tiene que ser el camino sin olvidar el tema educativo, que es muy importante para apoyar eso. No pregunté. Lo primero, dar las gracias por venir y lo bueno que es antes con la gana de preguntarse hoy. Voy a recoger el testigo de una de las ideas que ha dejado el compañero ahora mismo. Y es que, y lo enlazo con una de mis preguntas. Antes se ha hablado de que España es un país exportador y de que somos pioneros en energía renovable. Como dato, decir que Alemania durante la crisis, a diferencia de España, aumentó su gasto en I+D, gasto del cual se conoce que por cada euro que invierte en I+D se recogen aproximadamente 3 o 4, mientras que en España se disminuyó. Entonces, mis preguntas son dos en una, ¿no? ¿Por qué tenemos la sensación, muchos economistas, de que la reforma laboral que antes ha defendido únicamente ha permitido aumentar el beneficio marginal por trabajador en detrimento de las condiciones laborales? ¿Y por qué tenemos también la sensación, muchos economistas, de que se pretende, con esta reforma, que España compita en precio en lugar de en tecnología? Bueno, yo no soy un defensor a ultranza de reforma laboral. Yo entiendo que España necesita una reforma laboral porque la situación a la que nos había abocado el modelo anterior era a un paro atroz y a un cierre de empresas. Es decir, cuando en una legislatura se destruyen 3,5 millones de puestos de trabajo y 1.300 diarios, algo está fallando y algo hay que hacer. Y el problema es que cuando tú cierras una empresa, para volver a abrirla, tienes muchísimos problemas y además de que, por el camino te ha dejado pues, a muchísimos emprendedores que creen en esto. Entonces, lo primero que tenía que hacer la reforma laboral era detener esa sangría. Es verdad que al abaratar el despido, pues ha hecho que ese uso, por algunos, pues no haya sido el adecuado. Y puedo poner ejemplos hasta de sindicatos que han estado en contra de la reforma laboral, pero no han tenido despacho en utilizarla cuando le ha interesado a otros aspectos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, quiero que a partir de ahora la vía de reducir en costes habrá terminado. Y entonces habrá que abrir una nueva etapa en donde la situación sea mejorar la situación de los trabajadores y también los salarios medios. Pero hay un hecho que es muy importante. Cuando el gobierno hace el presupuesto de 2012, que lo hace en el mes de abril, le faltaban más de 30.000 millones para que cuadrara las cuentas. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de la tarta se iba en pensiones. Pues un dato, en Granada se pagan todos los meses 187 millones de euros en pensiones. Entonces se iba en pensiones, se iba en desempleo y se iba en servicios básicos como educación, sanidad, etc. Por tanto, es que no había dinero para más. Es verdad que si tú reduces el I+D, pues estás cercenando pues, tu capacidad de innovación. Pero también es verdad que al margen de lo que de la apuesta del gobierno han sido las propias empresas las que han tenido una capacidad de innovación potentísima. Y puedo poner ejemplos de cómo ahora mismo empresas del sector hortofrutícola
han hecho pues, apuestas bárbaras en investigación y desarrollo que le han situado como empresas de referencia en el mundo entero, ¿no? Entonces, por un lado es verdad que a lo mejor se redujo el porcentaje de presupuestario, pero por otro lado las empresas han hecho ese valor añadido respecto a la innovación, ¿no? Bueno, hay que decir que no todo se puede hacer una legislatura. Creo que lo peor ha pasado, que cuando se crece hay más recaudación y empieza a crecer el empleo, obviamente las condiciones no son las mismas, y yo me imagino que esto nos va a dar pie a que abramos una nueva etapa en donde, como se dice, pues esa bonanza económica, esa recuperación, empezamos también a notarla en los bolsillos de todos, ¿no? Se ha hecho también una reforma importante del IRPF, en donde pues, están viendo las familias como es verdad que se han bajado los impuestos, y yo soy de los convencidos que cuanto más bajen los impuestos y el dinero esté en manos de los ciudadanos, al final eso va a ser mejor. Con respecto al IRPF, una de las reformas ha sido quitar el último tramo a partir de 120.000 euros de tributación. Entonces, al final, el grueso de la recaudación del IRPF cae en las rentas medias. ¿Por qué no se mantiene en la escala de tramos que se mantenía hasta ahora? Yo tengo aquí, no me voy a poner tengo aquí el cuadro respecto a cómo se aplicó el IRPF, pero hay que decir, por ejemplo, que todas las personas que ganan menos de 1.000 euros ya ni tributan, perdón, no hacen declaración, por poner un ejemplo, ¿eh? Y a partir de ahí ha sido gradual. Lo que sí le digo que ahora mismo las personas con las grandes fortunas, si se quiere, o los que ganan más de 100.000 euros, ahora tributan más ya. Que a lo mejor hay que seguir buscando medidas y medios para equilibrar ese desajuste, yo no lo niego, pero nadie puede decir que este gobierno no, esa reforma que hizo no ha afectado a los que menos ganan y también sigue manteniendo los índices más altos para los que más ganan. Y con respecto a lo que acaba de comentar, de que quizás cree que es mejor que fallar, tengamos más dinero por parte de los particulares o del gobierno, ¿cómo pretendemos financiar el estado de bienestar, igualando incluso a países nórdicos cuyos tramos son mayores, cuya recaudación es mucho mayor? ¿Cómo pretendemos igualar y mantener un estado de bienestar si el gobierno no recauda esos impuestos, si se bajan los impuestos? Sí. O sea, entonces, al bajar los impuestos, recaudamos menos, al recaudar menos tenemos menor capacidad para mantener este bienestar público. La cosa sería que en detrimento de lo público se beneficiase lo privado. ¿Cómo bajando los impuestos vamos a mantener entonces el estado de bienestar? Pues muy sencillo, porque cuando se bajan los impuestos hay una actividad económica y la recaudación sube. Aquí tengo un cuadro de Granada, sin ir más lejos, respecto a qué pasó entre el año 2007 y 2011, en donde se les tomó el IVA y el IRPF, pero fue una situación tremenda, ¿no? ¿Por qué se produce eso? Pues porque la actividad económica se paraliza, no se tributa, no se pagan impuestos, el Estado no recauda. Por tanto, cuanto más actividad económica haya, y además eso lo tenemos claramente, y hay un dato que está ahí. En el año 2007, la Junta de Andalucía tenía tal cantidad de tantas posibilidades de recaudar, sobre todo vía construcción, que tuvo que poner buena parte del superávit en fondos a medio y largo plazo. ¿Por qué? Pues porque había más actividad económica, había más recaudación y había dinero para todo. Y por tanto, tú puedes mantener estado de bienestar lo que quieras. Cuando no hay actividad económica y cuando el ciudadano no tiene dinero para gastar, consumir y para importar o exportar, al final se te cae la recaudación y tú podrás decir que voy a repartir, pero puedes repartir la miseria. Pero tú no puedes repartir en un estado de bienestar, no solo el estado de bienestar, tú tienes que atender unos servicios básicos que el Estado está obligado a cumplir. Por tanto, si hay dinero para todos. Y si no hay dinero, por mucho que queramos, el estado de bienestar se resiente. Entonces, habrá otros partidos que planteen repartir lo poco que hay.
Nosotros lo que decimos es que para que el Estado de Bienestar funcione, primero hay que crear empleo, tiene que haber actividad económica y tiene que haber recaudación para que el Estado se pueda repartir. Si hay alguna... Vamos a la compañera Rocío. Buenos días. Mi pregunta es si tienen pensado alguna modificación en relación a la regulación del empresario autónomo. Bueno, en esta legislatura ha habido una serie de medidas para el autónomo bastante importantes. La prueba está, por ejemplo, que ahora mismo, y no me voy a ir fuera, me voy a ir a Granada, tenemos 60.338 autónomos. Es la cifra más alta de la serie histórica, yo la tengo desde el año 2000, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es verdad que la tarifa plana de 50 euros, que la renovación por, creo que un año más, etcétera, está haciendo su efecto positivo, pero yo creo que en el tema de autónomos tenemos que seguir tomando más medidas. Es verdad que también se ha posibilitado pues, algo fundamental como el que tengan derecho a algunos meses de paro. En su momento también se adoptó la medida de que los autónomos pudieran darse de baja ante una incapacidad laboral transitoria, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que hay que seguir en esa línea de medidas de protección y también de medidas de incentivación para que el autónomo sea una de las piezas angulares de la economía española. Ahí hay mucho que hacer, mucho que decir aún, ¿no? Y yo lo que sí puedo decir es que ha habido pues, una serie de medidas muy interesantes desde el Ministerio de Empleo y que me consta que van a seguir por ese camino. Es verdad que a algunas personas les parecerá poco, pero la cosa hay que verla desde dónde se parte y en los momentos en que estábamos, ¿no? Pero yo pienso que el autónomo, además de aquí se han tomado, se van a seguir todas las medidas en ese sentido. Completamente me Y digo más, creo que el cuadro de ejemplo de ITM que se va a presentar el programa económico del PP, hay una batería muy importante de medidas para incentivar el trabajo autónomo. Concretamente me refiero al pago de la cuantía de Sí, esos costes fijos que tienen que también, pagar que independientemente de... a mí me lo han planteado alguna gente a nivel individual, algunas personas, creo que hay ciertos servicios que también hay que cubrir, sobre todo los módulos, porque muchas veces el que gana 9.000 euros va igual que el que ingresa 300. Todo eso habrá que ir aquilatando. Y es verdad que todas esas propuestas se han elevado y creo que algunas de ellas vamos a tener en el programa electoral, que yo no puedo adelantar porque no está presentado. Sí, gracias. Yo quisiera volver sobre el tema del reajuste financiero. La pregunta que yo veo, una genérica y otra muy particular, pero que me afecta muy directamente, es ¿qué pretende el PP hacer en realidad, en relación a forzar la buena gestión financiera de las comunidades autónomas, la reducción de gastos por parte de las comunidades autónomas que paguen lo que realmente tienen como competencia y no lo que les apetece, aparte de lo que acaba de hacer, que ha sido pues, hacerse cargo de la deuda catalana, de la Generalidad de Cataluña con las farmacias, con los hospitales de Cataluña. Ellos no lo han pagado y lo está pagando el gobierno. Esa es la pregunta genérica. La pregunta particular, que es la que particularmente me angustia, pues es si piensa hacer algo parecido en Andalucía y si se va a hacer cargo de la deuda con las farmacias andaluzas, con los médicos andaluces, y si va a pagar los cientos de millones que les deben a las universidades de Andalucía, concretamente a la Universidad de Granada, que es de la que yo suelo cobrar todos los meses, y no sé si cobraré a final de semana. Me consta que hay dificultades que yo creo que al final tendrán que solventarlas porque es complicado, ¿no? Bueno, es verdad que aquí hay un camino por hacer aún, pero es cierto que se han puesto las bases. Yo en la época en que se pone en marcha la primera medida de rigor presupuestario era alcalde y creo que era muy importante. Yo cuando llego a la alcaldía me encuentro con varios millones de euros en un cajón en facturas que no estaban contabilizadas porque no se habían reconocido y si tú no las reconoces ni las pagas ni las pones en proceso. El gobierno ahí creo que la primera medida que toma
Es decir, oiga, usted tiene un periodo para emitir la factura, reconocerla y pagarla. Eso es muy importante. ¿Qué ha pasado con las comunidades autónomas? Las comunidades autónomas creo que vienen de una situación que hay que cambiar, y es que son entidades gastadoras, no recaudadoras. Por tanto, cuando hay una entidad que no da la cara ante sus ciudadanos diciendo he subido un ayuntamiento, pues el IBI lo sube el ayuntamiento, las tasas, los impuestos municipales lo sube el ayuntamiento, y la da la cara. Por tanto, ante sus vecinos tienen que decir, oiga, subo porque ustedes van a haber mejorado una serie de servicios que prestamos. La comunidad autónoma no. La comunidad autónoma, en un momento de bonanza económica, acuerdan un nuevo sistema de financiación que ha sido letal para algunas comunidades autónomas, beneficioso para otras, pero que además no se les pone tope de gasto. Y ahí estaba el kit de la cuestión. ¿Qué ha hecho el gobierno? Miren ustedes, el gobierno de España en Europa, en Bruselas, se plantea pues, un déficit del cual puede pasar 4,5%, y ese 4,5% hay que repartirlo entre todos. Ha habido comunidades que lo han cumplido, otras que no, pero a mí me está gustando que el gobierno y el Estado tienen instrumentos para condicionar esa situación. ¿Y cómo se condiciona? Precisamente, y ya se ha hecho en el plan, en algunas ocasiones, oiga, yo le pago a usted proveedor al margen de la comunidad autónoma. Y por ahí hay que seguir insistiendo. Y yo creo que tenemos que ir a una cultura en donde no se gasta más de lo que se ingresa y en donde hay que afrontar las deudas que se tienen y no guardarlas. Entonces, me imagino que cuando se negocie la nueva financiación autonómica, pues habrá que insistir en eso, y yo soy partidario además de que la tasa que hay ahora mismo se distribuya de otra forma, es decir, el 33% que sea el Consejo Municipal, 33 comunidades autónomas, 33 Estados, porque estamos propiciando que una comunidad autónoma gaste lo que quiera y como quiera, pero sin control. Y eso es hay que decir que ahora mismo autonomías como Andalucía o como Cataluña pueden estar o han podido estar subsistiendo gracias a que el gobierno de España le ha dado dinero para que pagan, porque al acudir al crédito exterior nadie le prestaba dinero, ¿no? Entonces creo que eso es lo fundamental, y sobre todo hay que obligarles a que paguen e inviertan en lo fundamental. A mí me parece que una deuda como la que se tiene con la Universidad de Andalucía es una cosa escandalosa, porque al final no solo ya en infraestructura, no me faría Castella, sino que al final afecta también a algo fundamental, es que tú tienes que pagarle todos los meses a tu personal, y si tú no tienes liquidez económica para hacerlo, pues entonces algo más estarás haciendo. Y eso de decir, oiga, pues búscate la vida, no puede ser. Yo tengo un compromiso como autonomía con la Universidad de Granada, yo tengo que afrontar esa situación. ¿Alguna pregunta más? Si no tienes más. Con esta última pregunta y cerramos. Antes comentaba, hago un inciso y después hago mi pregunta. Antes comentaba que bajando impuestos normalmente se consume más. Yo creo, y muchos están de acuerdo conmigo, que no solo bajando impuestos en todo caso, sino generando menos incertidumbre de la que hay ahora, porque ahora mismo si 9 de cada 10 contratos son temporales, la incertidumbre sube, y si se tiene algo más de dinero al final más de ahorros, no de consumo. Luego otra cosa que quiero poner aquí en cuestión es que no se plantea bajo ningún concepto una renegociación de los intereses de la deuda que tiene España. Incluso se quiere hacer ver que Grecia puede ser un espejo de lo que ocurriría a España si se intentase renegociar la deuda. Cierto es que tenemos que tener en cuenta que Grecia supone aproximadamente un 1% de la economía europea, un poquito más grande que Andalucía y muchas juntas, mientras que España supone el 2%, por lo cual la capacidad de negociación de España sería infinitamente mayor. Por eso digo, primero, ¿por qué se quiere hacer ver que Grecia puede ser un espejo cuando sería imposible que a España le ocurriese lo mismo que a Grecia? ¿Y por qué no
se intenta renegociar parte del interés de la deuda, teniendo en cuenta además el precedente histórico de que en el 53, 55, creo recordar, a la misma Alemania se le hizo una quita de aproximadamente 60% de su deuda y el 40% restante quedó ligada a su crecimiento económico. Bueno, pues es verdad que son varias reflexiones, pero el tema de la confianza, aquí hay un dato fundamental, ¿no? Se ve claramente como la confianza de los hogares, ahora sí, yo eso puedo decir, ¿no? La confianza de los hogares ha aumentado a un ritmo vertiginoso. Y luego el otro dato que yo quería leer, esta es la recaudación en Granada. Este es el 2007 y este es el 2011. En 2007, por poner un ejemplo, en impuestos de sociedades se recaudaron en Granada 362 millones de euros. Y sin embargo, por el mismo concepto, 98 en el 2011. Y así de IRPF, de IVA, de impuestos especiales, etc. ¿no? ¿Esto qué significa? Que si tú no recaudas, no puedes gastar. Sí, entonces, unido a la confianza, etcétera, ustedes saben mejor que yo que para que una economía funcione, el factor confianza es fundamental. Yo hablaba de incertidumbre, no de confianza. Bueno, pero es que con incertidumbre, la inversión extranjera huye. No, me refiero a la incertidumbre de los particulares. No, pero ya ahí voy. Este dato era del hogar español. Es decir, es verdad, y hay otros gráficos también muy interesantes que abundan en esa idea. Es verdad que el hecho de tener unos ingresos familiares que se han desplomado, pues ha hecho que se restrinja el gasto, eso es lógico. Pero la única manera de que eso cambie es aumentando la renta disponible. Eso es lo que a partir de ahora está sucediendo. Si hay más renta disponible, yo gasto más y crece también el nivel de confianza. Y luego respecto a lo de Grecia, es verdad que no son economías equiparables. Aquí ustedes lo saben mejor que yo, porque esto lo ven, ¿no? No son equiparables. Y es verdad que un rescate de España hubiera sido algo casi inabarcable. Pero hay dos hechos fundamentales. El doble se da sobre el español. Si a ti te rescata, pues obviamente la inversión extranjera se quita de medio, pero es que además tus acreedores también. Y si tú propicias una quita de un porcentaje, pues yo no sé cómo va a acudir al mercado a que te financie, que es lo que está pasando y lo que ha pasado tradicionalmente en los países de América del Sur. Si no fuera por el Banco Mundial, ¿quién le presta estas personas? A estos países. Creo precisamente que ese ejemplo no es el más adecuado, porque hay datos, por ejemplo, de varios países latinoamericanos que precisamente abandonaron la idea neoclásica, neoliberal del boom de la inversión extranjera, por tanto hay que generar unas condiciones óptimas en el país para que venga inversión. Y realmente la inversión extranjera no es la mano del santo, o sea, la inversión extranjera es buena, pero en un porcentaje, en una medida, ¿no? Y aún así han demostrado que existen otras fuentes de financiación, con otras reglas del juego, y sin someter a la sociedad y a su economía a la inversión extranjera sin más. O sea, que realmente salidas hay. Que esa afirmación, precisamente es la afirmación doctrina, desde mi punto de vista, que se ha aplicado durante más de 70 años en todos los países de Latinoamérica, de que parece ser que puede generar condiciones económicas propicias para que venga la inversión extranjera, y sin inversión extranjera no somos nadie, ¿no? Y realmente yo también, mi opinión creo que no es así, porque también hay evidencia empírica en las investigaciones de economía aplicada y en muchos ámbitos de la teoría económica que plantea de que realmente la inversión extranjera no es más interesante, ¿no? Que se encuentran fuentes de financiación, que se pueden generar otras condiciones y que si tú renuncias, como renunció el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, pues sí, hubo durante 2 años una bajada de la inversión extranjera, pero 2 años después, como las condiciones de entorno en la economía ecuatoriana se llenó de gasto público, porque lo que dice, Ecuador es el país que más gasta, ¿no? El que más gasto público tiene, gran parte de ella es inversión, porque da igual, influye mucho el concepto que utilice, puede ser gasto, puede ser inversión pública. Y luego se generaron unas condiciones 2 años después que volvía la inversión extranjera en otras condiciones, jugando otras reglas del juego, pero volvía, porque al fin y al cabo todos los empresarios, en un mundo global y una economía global,
se mueven y mueven su capital financiero y invierten en otros países en otras condiciones. Quizás no son las más adecuadas para obtener el máximo beneficio que ellos esperan, o a lo mejor no son en sectores económicos que ellos esperan obtener el máximo beneficio, pero realmente la afirmación política de que la inversión, si tú no pagas la deuda, ¿cómo va a venir inversión extranjera? Creo que no, tampoco es fácil. Y más hablando de España, un país que tiene una economía fuerte y que representa un porcentaje importante de la economía europea. Creo que tiene más capacidad de negociación, creo que sí que tiene más capacidad de decisión y de afrontar un tipo de decisión de ese tipo como renegociar parte de la deuda. No sería disparatado, sería que España sí, lo mismo, si llevamos 4 años desde la gestión, los antecedentes, vemos una gestión difícil, una gestión ajustada, una gestión dura, y que hay que ajustar todos los criterios de gestión a la situación en la que nos encontramos, y no mejorar las cosas tan grandes, seguimos en una situación ajustada, por tanto vamos a seguir tomando decisiones ajustadas, una de ellas no serían malas opciones, dentro de lo que cabe, ajustarte 2 años más, es decir, durante 2 años, si ya llevamos 4 años así, que más de 2 años que no viene inversión extranjera, si dentro de 2 años van a volver, en otras condiciones. Entiendo que generalizar tiene estos problemas, ¿no? Conoce la situación de Ecuador, ¿no? Bien. Podríamos poner otro ejemplo, lo que pasó con Repsol en Argentina, pero bueno, no vamos a tener Claro, eso. exacto, marcarte un modelo y ejemplo. Pero es verdad que nosotros estamos en Europa como parte del euro y ahora mismo las primas de riesgo de Cristiano en España, uno de los, os voy a contar, os puedo contar algo que es fundamental. El gobierno de España ha podido hacer inversiones muy importantes en infraestructura en los últimos 2 años porque buena parte de lo que pagaba la financiación externa vía prima de riesgo la ha podido dedicar a aumentar el gasto en infraestructura, ¿no? Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. El gobierno en su momento entendió que no había que renegociar, sino que había que apretarse el cinturón y dar confianza y estabilidad. Bueno, pues los resultados están aquí. Hay otros caminos, pero de Grecia está ahí también, ¿no? Oiga, yo renegocio, voy a plantear de qué manera pues puedo salir también de renegociación de esa deuda. Bueno, vamos a ver los resultados, ¿no? Es decir, que también en economía mejor que ellos saben que 2 y 2 son 4, pero no sé qué no lo son, ¿eh? Entonces, bueno, a ver los resultados. Muchas gracias, Santiago, por tu intervención, por haber contestado todas las preguntas sin eludir ninguna. Incluso hemos escuchado alguna autocrítica, que eso siempre hay defectos. Bueno, nada más. Muchas gracias por este invitado.